Es muy común ver personas con cruces. La cruz ha pasado de ser un ícono de la esperanza cristiana en vez de la muerte como inicialmente se creía. Cierta vez, un maestro de teología de la Universidad de Wisconsin construyó una horca y la puso frente a la capilla de dicha universidad. Cuando las personas miraban la horca y se escandalizaban, el maestro apuntaba a la cruz sobre la capilla y les explicaba que era solo cuestión de épocas y de que los dos símbolos significaban la misma cosa, la muerte. Sería inaceptable para una persona presentarse con un arete en forma de una silla eléctrica o una horca. Sin embargo, la cruz es perfectamente aceptable, aunque su significado original sea morboso. Quizás hubiera sido mejor si el cristianismo fuese representado por un pez en vez de una cruz, pero la cruz es una tradición muy antigua y difícil de cambiar. Un amigo, al visitar la conocida Tierra Santa, se fijó que un joven vendía algo. Al acercarse, escuchó al muchacho pregonar: "Vendo cruces baratas". Un conocimiento elemental de los evangelios nos asegura que la cruz de Cristo fue muchas cosas, pero no fue barata. La cruz se costó la vida a nuestro Salvador. A través de su muerte y resurrección, esa cruz evitó que todos nosotros fuéramos condenados. Pablo dijo que el mensaje de la cruz es incomprensible para los no creyentes, no solo porque representa la muerte, sino porque es una muerte humillante y vergonzosa. Deuterónimo, el capítulo 21, el versículo 23, dice que él es colgado de un madero, recibe una maldición. Jesucristo recibió la maldición en nuestro lugar, esa maldición que merecíamos nosotros. Aquí es donde vemos el gran amor de Dios al entregar su único Hijo para que todos tengamos salvación. La segunda parte del versículo dice que la cruz representa el poder de Dios para los que nos hemos rendido a Jesucristo, al confesar su nombre y ser bautizados. Esta es una de las paradojas de nuestra fe, ya que la misma cruz que representa la muerte, vergüenza y maldición para el resto del mundo, significa el poder de Dios para nosotros los cristianos. Poder de la cruz significa santificación o perfección. Es el proceso por el cual pasamos en preparación para la vida eterna. La santificación incluye pruebas y sufrimiento. ¿Cómo se manifiesta la cruz en la vida de cada persona? Bueno, una pareja que conozco, miembros fieles de la Iglesia de Cristo, y de la cual el esposo es un médico y muy conocido y respetado, la pareja tiene 5 hijos, 4 de ellos son alcohólicos. Una familia de misioneros de la Iglesia de Cristo, sirviendo hace más de 30 años, tiene una nuera con esclerosis múltiple, la nieta que nació con encefalitis, y ahora se enteraron que el hermano, el padre, tiene cáncer de próstata y que se ha esparcido por todo su cuerpo. Otra pareja, cuyo padre era anciano de la Iglesia de Cristo, hace poco tiempo se enteraron que su hijo menor es homosexual. El padre inmediatamente renunció a la posición de anciano. La pregunta que se escucha con frecuencia empieza: ¿por qué? ¿Por qué sufrimos enfermedades? ¿Por qué hemos de tener hijos borrachos? ¿Por qué hemos de tener hijos que no son normales? Cuando preguntamos a las familias mencionadas cómo pueden soportar su sufrimiento, la respuesta fue la siguiente: nos agarramos a la cruz y caminamos. Jesucristo dijo: y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esto está en Lucas, en el capítulo 14, versículo 27. Un amigo dijo que el sufrimiento hace que nos anhelemos al cielo. Si no fuera por las pruebas que tenemos todos los días, el cielo no representaría ningún atractivo para el ser humano, pues tendríamos lo que se conoce como el cielo en la tierra. El sufrimiento también nos prepara para ayudar a los demás que sufren. Otra pareja conocida sufrió durante 10 años con una hija que padecía de enfermedades mentales. Pasaron noches y noches sin dormir. No tenían ni un minuto de paz cuando la niña estaba presente. Después de una década de padecer muchas enfermedades, la niña falleció.
Hubo mucha tristeza de parte de sus padres y de todos los que la conocían. Si podemos sacar algo positivo de todos aquellos años de sufrimiento, si podemos pensar que algo positivo es rescatable, podemos decir que hoy no hay nadie más calificado para ayudar a personas en la misma situación que esa pareja. El apóstol Pablo dijo, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, en 1 Corintios capítulo 1, primer capítulo, versículo 23, ¿qué predicamos? O mejor, ¿a quién predicamos? ¿Cuál es el mensaje que escuchamos en nuestras iglesias? Una vez que somos parte de la iglesia, debemos pensar en esa iglesia primitiva restaurada. Debemos también ser como cristianos del primer siglo en el mensaje que predicamos. Aquellos cristianos predicaban a Cristo. En algunas congregaciones solo se escuchan mensajes negativos, hirientes. En otras se escuchan ataques a miembros y en otras se escuchan repeticiones de los 5 pasos de la salvación. Esos pasos son importantes, lo sabemos, pero no debemos saturar a la congregación predicando siempre la misma cosa. ¿Cuál es el mensaje de los evangelios? Tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan proclamaban a Jesucristo. El mensaje de los evangelios es inconfundible. La convivencia con el Maestro, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, sepultura y resurrección, todo es relatado con mucho detenimiento y en aquellos libros poderosos. ¿Cuál es el mensaje de Hechos? ¿Qué predicaban los primeros predicadores de la iglesia del Señor? Jesucristo les pidió que fueran sus testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, dice Hechos capítulo 1, versículo 8. El pasaje del capítulo 2, versículo 36, dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Cuál es el mensaje de Romanos capítulo 8, versículo 1? Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de 1 y 2 de Corintios capítulo 9, versículo 16? Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje de Galatas capítulo 1, versículo 9? Si alguien les ha predicado un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Cuál es el mensaje de Efesios capítulo 2, versículo 13? Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes, a quienes estaban lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Filipenses capítulo 1, versículo 18? ¿Qué importa? Al fin y al cabo, ya sea, con motivos falsos o sinceridad, se predica a Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de Colosenses, capítulo 1, versículo 18? Él, Jesucristo, es la imagen de Dios invisible. ¿Cuál es el mensaje de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 14? ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Pregunta Pablo. Y así sucesivamente. De la misma manera que los primeros predicadores predicaban a Jesucristo, también nuestros mensajes deben ser centrados en el Señor. También Cristo fue ofrecido en sacrificio en una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar el pecado, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Las últimas palabras de Jesucristo mientras estaba colgado en la cruz fueron: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Esta es una cita de Salmos capítulo 22, versículo 1. Hay comentaristas que dicen que en aquel momento en el que Dios le había abandonado, Jesucristo estaba pasando por el infierno por nosotros. A nosotros los pecadores nos correspondía estar en la cruz por nuestras transgresiones. Sin embargo, Él tomó sobre sí todos nuestros pecados. Contemplemos entonces dos anécdotas. Aquella del cacique que entregó su vida. Un explorador estaba en la floresta amazónica cuando encontró una tribu indígena que se había cristianizado. Perplejo por lo que veía, el explorador preguntó al cacique lo que había pasado con ellos. El cacique le explicó que durante muchos años existieron en aquel lugar dos tribus que estaban en guerra constante.
se atacaban el día y de noche. En esa ocasión habían peleado tanto entre las dos tribus que uno de los caciques vino y le dijo que estaba acabando la época de sembrar y ninguna de las dos tribus había cultivado aquel año. Al recordarles la necesidad de plantar para poder comer, el mismo cacique les pidió que pararan las hostilidades y se dedicaran a plantar. Entonces el cacique de la tribu rival dijo que no era posible parar la lucha porque la otra tribu había asesinado 10 indios más que ellos. La necesidad de plantar era muy seria, tan seria que el cacique de la tribu rival dijo que tenían que detener la guerra. Inmediatamente, para poder sembrar, dada la diferencia de 10 hombres entre las dos tribus, uno de los caciques pidió tregua y se ofreció a sí mismo como sacrificio, pues según la creencia de las tribus, un cacique valía 10 hombres. Entonces, el acuerdo fue que por la emergencia ejecutarían al cacique, terminaría la guerra y las dos tribus comenzarían a sembrar. Al año siguiente pasó por la tribu un misionero cristiano y les habló de Jesucristo y su muerte vicaria en favor de todo el mundo pecador. Los indios, al escuchar el mensaje del Evangelio, pronto se acordaron del cacique que había entregado su vida por los 10 indios e inmediatamente aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Otra anécdota nos cuenta de un ferrocarrilero que sacrificó a su hijo. Había una vez un hombre que cuidaba el puente levadizo del tren. Un día este buen hombre llevó a su hijo de 5 años para trabajar con él. Mientras el hombre se entretenía con su trabajo, su hijo se fue de la cabina de controles sin que el padre se diera cuenta. Al llegar el tren que pasaba sobre el puente, aquel pobre hombre se fijó que su hijo ya no estaba con él, sino que jugaba en los engranajes que movían el puente. El hombre tuvo unos cuantos segundos para tomar la decisión más importante de su vida. Dejaba que el tren cayera al agua matando a todos los pasajeros que venían en él o sacrificaba a su hijo para salvarlos. El hombre cubrió su rostro y tiró la palanca que cerraba el puente sacrificando así a su hijo. Ambas anécdotas nos ayudan a comprender el mensaje del Evangelio. Jesucristo se entregó a la muerte por nosotros. O mejor dicho, Dios entregó a su único Hijo para morir en esa cruz por nosotros. Hay muchos pasajes que podemos usar para cerrar esta lección, pero el de Romanos en el capítulo 5, versículo 8 es el más apropiado y dice lo siguiente: Dios demuestra con su amor por nosotros que ya cuando todavía éramos pecadores, envió a su Hijo Cristo, Jesucristo, para morir en aquella cruz del Calvario para salvarnos a todos. Como dice una de las canciones que cantamos aquí, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí, por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Entonces pensemos, antes de irnos esta mañana, Dios quiere salvarnos a todos, quiere abrir la puerta a todos aquellos, y Dios les abre la puerta tal y como son, con todos sus pecados. Dios espera que respondamos esa invitación tan preciada que fue pagada con el precio de la muerte de su Hijo Jesús. Entonces lo que Dios pide es que nos arrepentamos, que confesemos y nos bauticemos para obtener así el perdón de nuestros pecados. Si una persona está enferma, entonces busca a un médico. Esa persona no espera a que su salud se mejore para buscar un médico luego. De la misma manera debemos ir a Dios ahora, cuando estamos en pecado, cuando tenemos problemas. Dios nos acepta como somos y espera que nos arrepentamos para así recibir la bendición de la sangre derramada por su Hijo Jesús. Acerquémonos y entreguémonos a Él. El mensaje de la cruz es un mensaje poderoso, así lo es, pero para los que salva la muerte y la resurrección de Cristo, es decir, para nosotros, ese mensaje para nosotros los cristianos lleva todo el poder de Dios. Entonces esta mañana, si hay entre nosotros aquellas personas que necesitan recibir al Hijo de Dios, a Jesucristo que murió en aquella cruz del Calvario por todos nosotros,
que esa persona puede pasar al frente, no necesita hacerlo delante de todos, puede pasar en privado luego y ser bautizado para así recibir la bendición de tener al Hijo de Jesús en su vida. Esta mañana pedimos a aquellos que no hayan recibido, que pasen al frente, que decidan cómo es, qué significa tener a nuestro Hijo Jesús, al Hijo de Dios Jesús en nuestras vidas, y así tener la oportunidad y la fe y la esperanza de vivir con Él eternamente en el cielo nuestro.